Continuamos con Noticias del Congreso Radio. Bueno, y vamos a regresar al tema del presupuesto aquí en Noticias del Congreso Radio. Si nos está sintonizando, es martes, es 19 de noviembre y estamos platicando de muchos temas de la agenda nacional y también legislativa, pero regresemos al presupuesto porque ya que los grupos parlamentarios reciben su copia y se ponen a ver las letras chiquitas, pues empiezan a aparecer temas, Julieta. Sin duda, y uno de los rubros que obviamente acapara la atención es el de salud. Tú sabes que junto con el económico, el de la seguridad, pues obviamente tiene un impacto directo. Deja nada más compartirte algunos datos. Sabemos que el paquete fue entregado la semana pasada y se asignó a este rubro, se asignó 66.693 millones de pesos. Esto es 34.420 millones de pesos, 34% menos que en 2024. Esto es lo que se prevé asignar a la Secretaría de Salud. Bueno, y como siempre, nuestro médico y diputado, Héctor Jaime Ramírez Barba, nos va a explicar precisamente, por eso lo hemos buscado, pues qué significa este recorte al sector salud y qué implicaciones puede tener si no se corrige pues esto que está presentando el Ejecutivo. Diputado, muchas gracias por tomarnos la llamada. Muchas gracias, muy buenas tardes, un placer saludarles. Bienvenido, gracias diputado por tomarnos la llamada. A ver, diputado, ¿qué implicará de entrada este recorte de 34% menos en el presupuesto de salud que ustedes lo están detectando? Fíjate que lo primero que quisiera compartir con ustedes es una visión más amplia que ese foco solamente en un ramo 12. La salud se integra por varios ramos de Hacienda. Por ejemplo, se encuentra el ramo 19 que estaba antes para el bienestar y ahora no aparece. Aparece cero. O sea, 22,000 millones de pesos que estaban antes en el bienestar, en el programa, ustedes recordarán que es el ramo 19, no aparece ahora. Luego aparece el ramo 47. Este ramo es el que antes no existía cuando el presidente López Obrador crea por decreto esta OPD, el bienestar. Bueno, se le está incrementando su presupuesto, ahí hay un incremento en el presupuesto. Luego aquel ramo que existía desde 1987, que era el ramo 33 que se mandaba a las entidades federativas. Con la creación del OPD, muchos gobernadores han firmado y han declinado recibir ese ramo 33 y se va ahora al IMSS Bienestar. También el ISSSTE tiene su propio ramo, es el ramo 51, las aportaciones a la seguridad social, que tiene que ver con la salud de los cañeros, también tiene que ver el ramo 19 en este tema. La Defensa Nacional y la Marina. El monto total que había en el presupuesto 2024 eran 970,522 millones de pesos, mucho más que lo que se pareciera con el 34% de un ramo muy pequeño. Entonces, el primer planteamiento central y muy importante es que de 970,000 está bajando a 881,000 millones de pesos, casi 100,000 millones de pesos menos para el ramo de salud. ¿Qué implicaciones tiene, querida Julieta? Pues es fácil determinarlo. En salud ocupas contratar médicos, enfermeras, químicos, nutriólogos, Claro. Camilleros, etcétera. También ocupas comprar medicamentos e insumos para la salud. Entonces, al tener 100,000 millones de pesos menos, el país, que con esos 970,000 era el que menos invertía, pues ahora sí vamos a ir a una cola mucho más al final, que estamos en el último lugar, pero ahora va a ser mucho más acentuado, porque claramente el dinero que está para presupuesto en recursos humanos, en infraestructura, en hospitales, pues se disminuyó en 100,000 millones de pesos para el próximo año. Pero para este año también hubo malas noticias. En el tema de vacunación que hemos mencionado aquí varias veces, ustedes saben que Hacienda nos va entregando el presupuesto de cómo se iba manejando. Bueno, en el presupuesto de vacunación, ante la pregunta de cómo impactará, ese era un presupuesto que iba en el ramo 12 salud y que Hacienda ya entregó, ahora sí, el corte definitivo al último trimestre, al tercer trimestre, que es cuando estaba el presidente López Obrador. Bueno, pues el tema fue realmente caótico, porque en el caso de vacunación se habían asignado 14,000 millones de pesos y se le bajaron a 5,000 millones en el presupuesto de este año, en el 2024. Es decir, quiere decir que no se ejercieron 9,000 millones de pesos en vacunación. Por eso seguimos vacunando con Abdala y con Sputnik, porque no quieren gastar en las vacunas que sí pueden salvar vidas. Bueno, pero aún a esta disminución de 5,000 millones de pesos en el 2024,
Para el próximo año calcula todavía otra disminución de 1,000 millones de pesos y están presupuestando 4,571 millones de pesos menos en el tema de vacunas. Si comparáramos entonces, ahora sí, de manera puntual, Sí. el presupuesto del 2014 de 14,000 millones contra el presupuesto del 2025, le están quitando 9,500 millones de pesos a vacunación. Al programa de atención a la salud para los más pobres, le están quitando 18,000 millones de pesos. A proyectos de infraestructura social, 125 millones de pesos. A unas actividades que eran importantes, me parece que la protección contra riesgos sanitarios, le están bajando una gran cantidad de recursos a la COFEPRIS. Entonces, ese entusiasmo que ustedes habían visto, perdón que se ha hablado en particular con Julieta, pero este presupuesto que ustedes habían visto, que yo estaba entusiasmado porque dije, bueno, Sí. se presenta un programa de trabajo 2024-2030 razonable, con 5 ejes rectores que presenta la doctora Sheinbaum, hace una presentación de un hombre talentoso en investigación, el doctor David Kersenovich. Luego pareciera ser que hay gente capaz en las subsecretarías. Pues fíjense lo que significa la regla de oro. Sí. Dice que maneja el oro el que tiene el oro. Bueno, pues el secretario de Salud no tiene el oro, aunque sea el secretario David Kersenovich. Cuando tú revisas el presupuesto del próximo año, del 2025, el doctor David Kersenovich solamente va a tener el 6% del presupuesto. Es decir, de los 881,000 millones de pesos, dependientes del doctor David Kersenovich, solamente son 57,000 millones de pesos. En cambio, Zoé Robledo, con el IMSS Bienestar, el OPD IMSS Bienestar, FASA Ramo 33 y el Ramo 19, estará manejando 732,000 millones de pesos, el 83%. Entonces, el secretario no tiene el sartén ni tampoco tiene el mango. Esa ilusión que yo tenía que él iba a controlar la salud, claramente con esta distribución no lo va a tener. Porque además el ISSSTE tiene todavía mucho más que él. Martí Batres va a tener para manejar 82,000 millones de pesos. Estoy hablando de números redondos, para no hablar con pesos y centavos, sino 82,000 millones de pesos en redondo, y el secretario de Salud 57,000. La Defensa Nacional y la Marina con 9,000 millones de pesos. Entonces, bueno, pues claramente el secretario de Salud solamente estará dando buenos discursos, aprovechando su prestigio, pero que va a ir minándose día a día, porque lo que él propuso en el plan de trabajo para 24-2030 no va a ser posible. Bueno, definitivamente sí, la situación económica, no solamente en salud, en cualquier rubro, siempre va a tener pues esta bondad de poder alcanzar otras expectativas cuando se tiene y cuando es dinero firme. Bueno, de una u otra forma sí queremos entenderlo. A mí me preocupan varias cosas desde mi perspectiva. Podríamos pensar en lo que ya dijo usted, las vacunas, por ejemplo, los medicamentos, los niños, por ejemplo, que padecen cáncer, el abastecimiento pues en los distintos centros de salud. Por otra parte, también el tema de la prevención que habíamos platicado con usted alguna vez, diputado, que también no tiene un presupuesto. O sea, son varias cosas que ya aterrizándolas de una forma ciudadana, pues tienen otro rostro y pues no es el más halagüeño. Sin duda, porque además, fíjate, en el político que diga, vamos a mejorar la prevención, muy bien, pues eso casi no cuesta. Entonces el secretario va a estar hablando de prevención, pero en la práctica no va a funcionar, porque la gente que hoy tenemos en México, tenemos gente enferma, tenemos gente con diabetes, con hipertensión, tenemos una población adulta mayor, que por cierto no hay ningún programa nuevo para el programa de atención domiciliaria, ¿ves? Entonces sigue siendo puro rollo, lo que están metiendo ahorita sigue siendo pura saliva, y qué pena, porque yo sí esperaba, y espero todavía que el doctor Kersenovich alce la voz y que pueda tener recursos para manejar esos programas que se van a diluir entre el resto de las instituciones diciendo que lo están haciendo, ¿ves? Va a decir el IMSS, no, ya lo estamos haciendo, de hecho llevamos 100,000 consultas, cuando todos sabemos que es una mentira. Entonces, ojalá que el discurso y las mañaneras no gane lo que va a pasar realmente en las casas, que la gente va a seguir gastando su dinero. Y en los institutos nacionales, estimado, lo malo que está pasando es que, ¿cómo se va a financiar el estudio de cardiología? Y tú te fijas en el presupuesto de egresos, y pues aparentemente hay mucho presupuesto, pero en la práctica no, porque le dicen a cardiología, el 60% del presupuesto de lo que tú vas a gastar, que es muy poco, por cierto, va a ser con impuestos generales, y el 40% que le falta va a ser con ingresos propios. Ingresos propios es una manera eufemística de decir va a haber cuotas de recuperación. Es decir, la gente, como a la fecha, porque
La gran mentira de López Obrador es que iba a ser todo gratis y en todos lados. Y en estos institutos, en el Hospital Infantil de México, en el Hospital Juárez de México, en el Hospital Homeopático, en Cardiología, en el Instituto Nacional de Perinatología y los demás institutos, con excepción de Cancerología, yo te hago la acotación de ese instituto, todos los institutos están obligados hoy, por este presupuesto de egresos y claramente por la ley de ingresos, a tener que cobrar cuotas de recuperación a la gente que va y se atiende ahí para poder pagar su propio presupuesto de recursos humanos o de infraestructura o de rehabilitación, lo cual pareciera ser una tragedia. El único instituto que se salvó, que el 100% de su presupuesto se va a cubrir con impuestos generales, va a ser Cancerología. Pero ¿qué pasa en Cancerología? Que la mayoría de los cánceres no los cubre el sistema de protección social en salud. Es decir, este mecanismo que se puso en la Constitución y que todavía quieren ponerle todavía otro copete más de que todo es gratuito y progresivo y no sé cuántas cosas, pues no va a ser efectivo porque no hay dinero para ello. Y entonces la población que acuda a Cancerología, si bien a lo mejor, y digo a lo mejor porque hay que ver luego el detalle de Hacienda en enero, a lo mejor no cobran cuotas de recuperación, lo que sí va a ocurrir es que hoy todos los estudios van a tener un costo, que no le llaman cuota de recuperación, que van a tener que comprar los medicamentos, porque ahora hasta los médicos, ¿sabes lo que está pasando? Que en vez del que el médico le diga, oiga, su quimioterapia va a requerir 4 medicamentos, pero nomás hay uno. Los otros 3 usted los va a comprar, pero hoy el médico ya ni siquiera le apunta en la receta al paciente, sino que se la dicta, para que no haya ningún asomo de que el médico le dijo que no había el medicamento. Solo el paciente apunta, como Dios le da a entender lo que le dicta el médico, va y consigue los medicamentos y va y los lleva al instituto. Toda una tragedia para la gente que de por sí tener un cáncer, ustedes saben lo que puede significar en la calidad de vida de la persona, de su familia y de su comunidad. Estamos platicando con el diputado Héctor Jaime Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Salud. A ver, para terminar esta conversación, diputado, tratemos de ser lo más objetivos para los ciudadanos. A ver, de entrada, los que van al IMSS y al ISSSTE van a tener que esperar 6 meses para una cita de especialidad. No va a haber todavía con esto que se está perfilando los medicamentos en las farmacias de las clínicas, o esto es más operativo que presupuestal. Acabas de dar en el clavo. Todo eso que dijiste es lo que va a seguir pasando. Porque además el IMSS compró medicamentos mucho más caros. ¿Ves? En el 2018 el precio promedio fue de 37 pesos y en el 2023 el precio promedio fue de 82 pesos. Entonces el dinero que le asignaron para medicamentos no va a alcanzar para que la gente los pueda tener. Bueno, diputado, ¿le parece si conforme se vaya Tienen que dando... emitir una opinión en la Comisión de Salud de este paquete? Es decir, no todo está perdido. Está el diputado Héctor Jaime Ramírez Barba. Sí, claro. Ahí está y estará pues dándolo a conocer en la comisión, diputado. Tendrán que emitir una opinión ustedes. Por supuesto, pero imagínate que nosotros pongamos así. A ver, estamos todos de acuerdo que hay que moverle muy bien. ¿A qué le vamos a mover? Morena no va a querer moverle ni una coma. De mí se acuerdan. Si ahora lo que ocurrió con los estudiantes de la UNAM y estas mentiras que dijeron que se les había olvidado, pues a lo mejor van a decir que se les olvidó en salud también. Lo estaremos diciendo, pero tú sabes que en la Comisión de Salud ahora somos como 180 diputados, inundaron de diputados la Comisión de Salud, y bueno, pues los que somos oposición, somos una minoría, bastan los votos de Morena para que se apruebe el presupuesto en los términos que ellos digan. Lo que sí vamos a estar haciendo, y les agradezco mucho a ustedes que nos den el uso de la voz, es informarle a los ciudadanos lo que va a seguir pasando el próximo año. Diputado, ojalá nos visite aquí próximamente en cabina. Muchas gracias por esta explicación. Gracias, como siempre, por ayudarnos a entender estos temas, diputado. Un abrazo. Hasta pronto. El diputado Héctor Jaime Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Salud. Bueno, seguramente tú que vas al IMSS, que vas al ISSSTE, que vas a estos institutos, tendrás la mejor opinión de qué es lo que pasa, o en las clínicas de tu entidad, porque bueno, al menos los que vivimos en Ciudad de México, pues sí es complicado luego el sistema público de salud. Y esto que decía Julieta, el diputado Héctor Jaime Ramírez Barba, es muy cierto. Es decir, cuando no hay el medicamento, pues tú lo que quieres es que si tienes un pariente ahí, lo atiendan, entonces vas y lo compras y lo llevas, ¿no? Esta es una realidad que evidentemente está muy diagnosticada, pero que los legisladores pues tendrán que trabajar para sacar esto. Así es, entonces pues vamos a estar atentos a ver qué sucede con este y otros rubros del paquete económico. Pausa y volvemos con Regresamos. Estás escuchando Noticias del Congreso Radio.